Las bendiciones a causa de José. Mis amados, nosotros, la mayoría de creyentes, conocemos la historia de José. Hay algo muy interesante a través de las Sagradas Escrituras que a mí en lo personal me gusta mucho y me bendice bastante. Es poder buscar los retratos, las imágenes, los prototipos de el Señor Jesucristo, desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, donde ya todas aquellas cosas profetizadas, todo aquello que era sombra en el antiguo pacto, en el nuevo pacto tenemos la sustancia, tenemos la personificación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el verbo hecho carne. Me bendice mucho escudriñar esas fotos, esos retratos, esas imágenes, esos prototipos. En este caso, estudiaremos uno de los prototipos o de las imágenes o de los retratos que más se asemejan a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es José. Por eso dice, esta enseñanza se llama la bendición a causa de José. Dice la palabra que José estaba en Egipto con toda su familia, con todos sus hermanos, pero él murió y murieron sus hermanos y murió toda aquella generación. Y dice la palabra del Señor que se levantó un faraón que no conocía a José. Este faraón, como no conocía a José, miró y vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, estaba creciendo muchísimo, se estaba haciendo más fuerte y más poderoso y más numeroso que los egipcios. De tal manera que este faraón reunió a sus ministros y les dijo: ya veis cómo el pueblo de Israel es más fuerte, más poderoso, más numeroso que nosotros. Hagamos esto y seamos sabios para que no se multiplique más, no sea que viniendo guerra se una contra nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahí fue cuando nació o comenzó la esclavitud para el pueblo de Dios. ¿Qué nos da a entender nosotros, mis amados? Es que la figura de José del Antiguo Testamento es figura de nuestro José celestial. Noten ustedes que el Señor Jesús vino al mundo, dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel no le reconoció como su Mesías, Israel que era su familia, Israel que era su linaje, Israel que era su parentela, no reconoció al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Fueron muy poquitos los que recibieron al Señor Jesús como su Mesías. Por eso dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Por eso podemos entender que el secreto de la bendición, donde quiera que iba José, iba transformando la vida de las personas, excepto su casa que lo menospreció, que mejor dicho que lo vendieron. Pero dice la palabra que José fue vendido y llevado a Egipto y lo compró Potifar. Pero inmediatamente lo compró Potifar. Dice la palabra que la casa de Potifar comenzó a ser bendecida, comenzó a ser prosperada a causa de José. De tal manera que la única preocupación que tenía Potifar era del pan que él comía todos los días. Él no se preocupaba por más nada porque todo lo demás lo hacía José. Y luego, lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, pero la cosa fue que José de la casa de Potifar fue llevado a la cárcel. Pero dice la palabra que en la cárcel él comenzó a transformar la vida de esas personas. Ya el carcelero tampoco no se preocupaba sino del pan que comía, porque lo demás lo hacía José. Mi amado y mi amigo que está escuchando esta palabra, ¿le gustaría a usted experimentar en su vida esa transformación de bendición, de victoria, de bienestar? Mi amado, el secreto está en que invite a Cristo a que sea el centro de su casa,
a que sea el centro de su familia, a que sea el centro de su negocio, a que sea el centro de su emprendimiento. Ese es el secreto, mis amados. Y mire que José, dice la palabra, que de la cárcel fue sacado para interpretar los sueños de Faraón. Y inmediatamente Faraón lo puso como el segundo en el mando. Es decir, José era el virrey del imperio más grande en aquel entonces, que era el imperio de los egipcios. Y dice la palabra que José comenzó a ser de bendición para el mundo egipcio. Yo le hago una pregunta, mi amado. ¿Usted no cree que la mayoría de personas que formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde hace 2000 años para acá es compuesta en mayor parte por gentiles? Porque José, el José del Antiguo Testamento, fue de bendición para Egipto. También fue de bendición para las naciones y también fue de bendición para su pueblo, pero mayormente fue de bendición para los egipcios. Mis amados, ese es el secreto de la victoria. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios entró en esclavitud? Sencillamente entró en esclavitud porque la influencia de José desaparece. La influencia del José que estaba con ellos y que por causa de él había bendecido a la nación y también al pueblo de Israel ya había desaparecido, porque la Biblia dice que había muerto José, habían muerto sus hermanos y había muerto toda aquella generación. Y por eso se levantó un faraón que no conocía a José. Y de ahí fue que nace la esclavitud. Mis amados, es que la esclavitud para la humanidad depende de la ignorancia que tenemos de nuestro José celestial. Por eso dice la palabra que por causa de José, el pueblo de Israel fue llevado a habitar, a vivir en la mejor tierra que tenía Egipto, que en este caso era la tierra de Gosén. Yo no entiendo por qué muchos hermanos, muchos creyentes no alcanzan a entender que la bendición nos corresponde, que la bendición nos espera, no por causa de nosotros, sino por causa de nuestro José celestial. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo a Israel: yo te voy a sacar de la esclavitud y te voy a llevar a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Mis amados, entonces la esclavitud para muchos creyentes, en este caso mayormente fue para el pueblo de Israel, que se desató la esclavitud, fue porque ya no se conocía al José que los había bendecido. Ya no se conocía al José que había abierto esas puertas de bendición para su familia. Ahora ya había desaparecido del mapa, José había muerto. Mi amado, por eso es que hoy el día en el pueblo de Dios hay mucha esclavitud, porque en realidad no se conoce bien a nuestro José celestial. No se entiende que por causa de él el reino de los cielos llegó a nosotros. La bendición, el Edén que habíamos perdido, ahora lo podemos recobrar gracias a lo que el Señor Jesucristo, que es nuestro José celestial, hizo por nosotros. Mi amado, por eso es que hay otra foto que también representa a nuestro Señor Jesucristo, es Josué. Yo me preguntaba por qué Moisés no pudo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué tuvo que hacerlo Josué? Claro, porque Josué significa Yeshua, José significa Jesús. Entonces Moisés representa la ley, representa también los mandamientos. Entonces Moisés no podía, a través de la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice: si tú haces, te bendecimos, y si tú no haces, te maldecimos. Pero la gracia del Señor Jesucristo no dice eso. La gracia del Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y la vivan en abundancia. Entonces, por eso Moisés no podía entrar a Israel, a la tierra prometida, sino que lo entró un hombre llamado Josué, que también es fotografía, retrato, imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, ¿cuál es la invitación? La invitación es que invite a que el Señor Jesucristo sea el centro de su casa, sea el centro de su familia. Lo invite. Por eso el Señor Jesús en su palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y haremos una morada con él, y saldrá y hallará pastos.
Mis amados, ahí está el secreto de la victoria. No hay nada que nos pueda sacar de las manos poderosas de nuestro Salvador. No hay nada que nos pueda sacar de las manos de nuestro Dios celestial. No hay nadie. Por eso, mis amados, invite a Cristo en su corazón y la vida de usted será totalmente diferente. Así como fue la vida transformada, bendecida, la vida de Potifar, su casa, la vida del carcelero, la cárcel fue transformada con la llegada de José. La casa de Faraón fue bendecida y Egipto, todo un imperio, fue bendecido, fue guardado de la muerte, fue guardado de la hambruna a causa de José. Sencillamente eso también nos pasa a nosotros los que hemos confiado en nuestro José celestial. Nuestra vida será llevada de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Veremos a Dios en Sión y en su santo monte. Por eso, mis amados, el consejo que yo les doy es que si Cristo no está en el centro de su casa, invítalo hoy. Invítalo hoy. Su vida será totalmente transformada, totalmente bendecida y usted, como dice la palabra, su vida se verá en luz. Que Dios me lo siga bendiciendo grandemente.